Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de Timoteo, capítulo número 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen sagrado. Si enseñas estas cosas a los hermanos y te alimentas con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido, serás un buen siervo de Jesucristo. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y de tontos. Ejercítate en la devoción a Dios, pues aunque el ejercicio del cuerpo sirve para algo, la devoción a Dios es útil para todo, porque nos trae provecho para esta vida y también para la vida futura. Esto es muy cierto y todos deben creerlo. Por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Estas cosas tienen que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. No descuides los dones que Dios te concedió cuando, por inspiración suya, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon toda tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Primera carta de Timoteo, capítulo 5. No reprendas al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre, y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. A las ancianas trátalas como a tu propia madre, y a los jóvenes como si fueran tus hermanas, con toda pureza. Ayuda a las viudas que no tengan a quien recurrir, pero si una viuda tiene hijos o nietos, ellos son quienes primero deben aprender a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia y a corresponder el amor de sus padres, porque esto es bueno y agrada a Dios. La verdadera viuda, la que se ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y no deja de rogar, orando día y noche. Pero la viuda que se entrega al placer está muerta en vida. Mándales también estas cosas para que sean irreprensibles, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia ha negado la fe y es peor que los que no creen. En la lista de las viudas deben estar únicamente la que tenga más de 60 años y no haya tenido sino un solo esposo. Debe ser conocida por el bien que haya hecho, si ha criado bien a sus hijos, si ha sido amable con los que llegan a su casa, si ha lavado los pies a los creyentes y si ha ayudado a los que sufren, y en fin, si ha procurado hacer toda clase de obras buenas. Pero no pongas en la lista a viudas de menos de edad, porque cuando sus propios deseos las apartan de Cristo, quieren casarse de nuevo y resultan culpables de haber faltado a su compromiso. Además, andan de casa en casa y se vuelven perezosas, y no solo perezosas, sino también chismosas, metiéndose en todo y diciendo cosas que no convienen. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que sean amas de casa y que no den lugar a las críticas del enemigo, pues algunas viudas ya se han apartado y han seguido al maligno. Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga para la iglesia. Así la iglesia podrá ayudar a las viudas que de veras no tengan a quien recurrir. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey de trilla y que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su paga. No hagas caso de acusaciones contra un anciano si no están apoyados por 2 o 3 testigos. A los que siguen pecando debes reprenderlos delante de todos para que los demás tengan temor.
Te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos, que sigas estas reglas sin hacer distinciones ni preferencias. No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Evita todo lo malo. Puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Los pecados de algunos se ven claramente antes de que ellos vayan a juicio, pero en otros casos solo se ven después. Del mismo modo, las obras buenas se ven claramente y aquellas que no se ven no podrán quedar siempre escondidas. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Los que están sometidos a esclavitud deben considerar a sus amos como dignos de todo respeto, para que no se hable mal del hombre de Dios ni de nuestra enseñanza. Y si algunos tienen amos creyentes, que no dejen de respetarlos por ser sus hermanos en la fe. Al contrario, deben servirlos mejor todavía, porque los que reciben sus buenos servicios son creyentes y hermanos amados. Enseña y predica esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir sobre cuestiones de palabras es en él como una enfermedad, y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, y que toma la religión por una fuente de riqueza. Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y en la condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de devoción a Dios, de fe, de amor, de constancia y de humildad de corazón. Pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios, y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Ahora, delante de Dios, que te da vida, todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordeno sin cambiarlo, para que no haya de qué reprenderte. Y hazlo así hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Suyos sean para siempre el honor y el poder. Así sea. A los que tienen riquezas de este mundo, mándales que no sean orgullosos ni pongan sus esperanzas en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Mándales que hagan bien, que se hagan ricos en buenas obras, y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que opone el falsamente llamado conocimiento, pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Esta es palabra de Dios. Te lo damos, Señor. En el capítulo número 4, Pablo está dándole una indicación a Timoteo y le está proporcionando varias herramientas o armas para que enfrente situaciones conflictivas que se están encontrando en aquel entonces. Y estamos viendo que hay una sociedad que tiene situaciones que en la actualidad, en este año 2018, pues nos daría risa, ¿no? Saber que ese tipo de situaciones se presentan
cotidianamente, porque en realidad en la actualidad nosotros tenemos otro tipo de dificultades que están más acentuadas, y en aquel entonces hay unas situaciones que pues son de resolver en la actualidad de una manera tan sencilla y tan fácil. Las vamos ahorita a analizar, pero independientemente de eso estamos viendo que Pablo a Timoteo le está proporcionando una forma, un parámetro para que él pueda llevar a cabo la doctrina en donde él se encuentra. Sabemos que pues viajaba a Macedonia, a Antioquía, a Éfeso, a Tesalónica, viajaba a muchos lados Timoteo. Pablo estaba preso, es su segunda vez que está arrestado ahí en Roma, y por eso le manda a Timoteo esta versión y estos consejos, y que bueno, pues ahorita los estamos leyendo y los vamos a analizar. Y empieza así en el capítulo 4, muy claramente dice, pero el Espíritu dice claramente, acordémonos que el Espíritu es el que nos guía, el que nos ilumina, y Pablo lo está tomando en cuenta. Nos estamos dando cuenta que Pablo en muchas ocasiones habla acerca de nuestro Padre Dios y habla de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo como que lo deja hasta la tercera parte, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y debemos de aclarar que vivimos la época del Espíritu Santo, y la época del Espíritu Santo empieza desde Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No vayan a pensar ustedes que empieza en este año, o hace 100 años, o hace 1000 años, ¿no? Empieza en el año 33 de nuestra era, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que fue similar a la fiesta judaica de las 50 cosechas. Es una fiesta que también tienen ellos. Y bueno, desde ese entonces llegó el Espíritu Santo al ser humano. A todos los seres humanos que nacen, ya nacen con el poder del Espíritu Santo. Lo que hacemos nosotros institucionalmente es llevar a cabo el sacramento del bautismo, un sacramento de la confirmación, en donde confirmamos nosotros que somos llenos del Espíritu Santo y que aceptamos la fe en Cristo y que somos hijos de Dios y cristianos, pero de una forma sacramental, en una institución, sea la institución que ustedes gusten y manden, no necesariamente la Iglesia Católica. Pero el Espíritu Santo, independientemente de las personas que no están bautizadas, que no son bautizadas con agua, como dio inicio ese sacramento del bautismo en la época de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús tenía 30 años y fue bautizado por Juan Bautista en el río Jordán, y que Juan Bautista, su primo, le decía a la gente que se arrepintiera de sus pecados, que se reconciliara y que tomara una nueva forma de vida, y que ya vendría alguien, el Hijo de Dios en este caso, que les iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y vemos que ese bautizo de mucha gente que fue bautizada en el año 30, en el río Jordán, algunos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues su bautizo acabó, o su bautismo terminó recibiendo el Espíritu Santo 3 años después. O sea, ese bautismo duró 3 años. Nosotros cuando llevamos a un niño a bautizar, pues durará 10, 15, 20, 30 minutos lo que termine el Padre en llevar a cabo el sacramento del bautismo. Pero el primer bautismo de los discípulos, de algunos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues duró 3 años, porque primero los bautizó Juan el Bautista con agua, y hasta 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí fue un bautismo de 3 años. No es que hubiera una fiesta de 3 años, pero sí es importante aclarar que ese bautismo duró 3 años para esos discípulos que habían sido bautizados en el río Jordán por Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista, su nombre es Juan. Bautista es que bautizaba, no es que es su apellido, Y bueno, pues aquí nos damos cuenta entonces que Pablo pues ya está mencionando, ya está tomando en cuenta el Espíritu de Dios, y dice muy claramente aquí que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Está haciendo una profecía Pablo, le está diciendo a Timoteo que va a haber problemas y que mucha gente se va a alejar de la fe. Cuando está hablando Pablo de la fe, no está hablando como nosotros conocemos, o como nuestro Señor Jesucristo nos había indicado,
qué es la fe, y que pues bueno, ya lo tenemos ahí denotado también en el capítulo 2 de la carta de Santiago, en el versículo 17, en donde dice que una fe sin obras es una fe muerta. Y también lo estamos viendo en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, donde habla de la fe, que es una continuación o es consecutivo a nuestra conducta. Entonces la fe en realidad debe estar acompañada de obras. Pero nosotros la palabra fe la hemos estado manejando de una manera así como de amor, de confianza, de cariño, de esperanza. Yo tengo fe en Dios y así decimos comúnmente. Pero hay varias acepciones con respecto a la palabra fe. Aquí es una acepción que tiene Pablo y que la está manejando, que se van a apartar de la fe, o sea, del amor, de la confianza en Dios y del conocimiento en Dios, y lo está mencionando. Si en aquel entonces ya estaba mencionando eso, imagínense después de 2000, estamos en el año 2018, imagínense cuánta gente ha nacido, crecido y se ha separado y ha muerto, separándose de esa fe, como la que está mencionando Pablo. Dice, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Sí, porque desafortunadamente como el mundo va creciendo en población y también en conocimiento y en adelantos científicos o tecnológicos, mucha gente empieza a retirarse del conocimiento de la verdad. Pero hay una razón, una de las razones muy obvias, el por qué en la actualidad gente pensante, gente estudiada, gente científica, gente con una profesión, se retira de las cosas del Señor o abandona lo que dice Pablo aquí, esa fe, es por una razón muy pero muy obvia, porque no conocen la verdad. Porque todas las instituciones y las iglesias que con el tiempo se han llevado a cabo, se han desarrollado, siempre han inventado cosas, siempre han manipulado la palabra del Señor a su antojo, a su conveniencia, y nunca han dicho la verdad. Y déjenme decirles que desafortunadamente nos hemos dado cuenta que en los evangelios hay partes que les falta información, y pues se tiene conocimiento de que los evangelios, principalmente el evangelio de Marcos, pues está cercenado. El decir cercenado es que le han quitado cosas al original y no han dejado en su totalidad todo el evangelio. ¿Por qué quitaron partes y no quisieron que se publicaran esas informaciones, a lo que nosotros le decimos pues versos o capítulos? ¿Por qué no? Pues porque desde un inicio quisieron manipular a la gente y nada más dejarle a la gente que tuvieran conocimiento de cosas que ellos querían que supiera la gente, para que tuvieran conocimiento y para que ellos pudieran de alguna manera hacer un formato de iglesia y de institución. Y había varias cosas que están ahí escritas y que no están ahorita en las Biblias que tenemos, en los evangelios que tenemos, pero sí existen. Entonces nos damos cuenta que todo esto pues causa que los que ahora tienen capacidad de estudio, de ciencia y conocimiento, pues se retiren, porque se dan cuenta que hay mucha falsedad. Y cuando ven todos los discursos y todas las conductas y todo el formato que maneja la iglesia o las iglesias, pues se dan cuenta que hay muchas cosas que son mentiras. Sí, porque la iglesia ha inventado muchas cosas y no tienen bases para confirmarlo, ni también no tienen sustento. Pero si solamente tuviéramos nosotros la verdad, que es esta, y que tuviéramos verdaderamente toda la información, que no la tenemos aquí porque no quisieron que la tuviéramos, pues con eso bastaría para entonces no perder la fe. Pero desafortunadamente ha pasado este fenómeno y muchos pierden la fe. Pero ese es uno solamente. Pero aquí Pablo nos habla de que hay espíritus engañadores y enseñanzas que vienen del maligno, del demonio. Entonces ese es otro formato.
porque la actividad del maligno no es la misma actividad de hoy que la actividad de hace 2000 años, ni hace 5000 años. Es diferente su comportamiento con respecto al ser humano, a los seres humanos. En eso debemos nosotros de tenerlo muy en cuenta. Recordemos que se nos ha dicho que tenemos 3 enemigos en nuestra vida, en nuestra alma, que es el demonio, porque es un espíritu maligno, el mundo, que es todo lo que nos rodea, lo terrenal, lo mundano, y la carne. La carne no es lo que comemos, sino la carne es nuestro cuerpo. Malamente dicho, ¿no? Porque deberíamos decir el demonio, el mundo y nuestro cuerpo. Pero bueno, pues así lo denuncian y así lo enmarcan, y pues en realidad deberíamos de decir el demonio, o sea, el maligno, todo lo que hay en el mundo, y nuestro cuerpo, que son los enemigos de nuestra alma, porque es lo que nos hace que nos retiremos de las cosas del Señor. Y es lo que está diciendo Pablo aquí: tengan mucho cuidado, porque eso los va a hacer que se retiren de las cosas del Señor. Después dice, harán caso a gente hipócrita y mentirosa. Ya les está dando una advertencia, le da una advertencia a Timoteo, para que Timoteo les dé una advertencia a todas las iglesias a donde él vaya a predicar, que habrá gente muy hipócrita y mentirosa. Sí, dentro de las comunidades de la iglesia, dentro de las comunidades eclesiásticas, dentro de las instituciones, dentro de la gente que anda que predicando la palabra del Señor, habrá gente hipócrita y mentirosa. Y pues sí nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque les vuelvo a reiterar, hay iglesias, y no exento a la Iglesia Católica, en donde han usado la mentira para sacar provecho. ¿Ah? Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Y bueno, pues podríamos platicar y decir muchas cosas de la Iglesia Católica, de la Santa Inquisición, de cómo construyeron la Capilla Sixtina, con qué dinero, y la Catedral de San Pedro, el por qué Lutero, siendo católico, se retiró de la Iglesia Católica al ver que estaban vendiendo indulgencias. Sí, inventaron ese fenómeno de indulgencias para poder sacar provecho económicamente y poder así construir, ese fue el pretexto, la Capilla Sixtina y la Catedral de San Pedro, y muchas otras cosas más. Nos sigue diciendo Pablo, esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Entonces habrá gente en aquel entonces que iba a prohibirse que se casaran, no se casan, y comer ciertos alimentos. Pero ¿saben de quién estaba hablando? Estaba hablando de los judíos, porque los judíos no comen todo el alimento, o sea, siempre hay ciertos alimentos que no los comen, porque así está dicho en la ley mosaica. Hay animales que no debemos de comerlos. Animales que comen animales muertos, pues esos animales nosotros no los debemos de comer, ¿sí? Y la sangre de los animales no la debemos de comer. Hay muchas reglas mosaicas. Entonces, por eso Pablo está diciendo, especialmente como quien dice, a ese tipo de personas, ¿sí? Y a gente que dice que les prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Hay que darle gracias siempre a Dios en todo, porque conocemos la verdad, y en todo siempre hay que darle gracias a Dios. Dice aquí, pues todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios. Entonces es muy importante lo que Pablo aquí ya nos está adoctrinando, y es cierto, ¿no? Todo lo creado por Dios, pues Dios no ha creado algo malo para nosotros, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen sagrado. Es muy importante entonces, como dice aquí Pablo, que la palabra de Dios es algo muy importante y la oración es muy necesaria. Y todo eso hace sagrado todo lo que podamos nosotros realizar en nuestra vida. Por eso es importante que siempre le estemos dando gracias a Dios en todo. Que se murió fulano, pues gracias a Dios. Y se oye así como raro, ¿no? Pero no, pues gracias a Dios. Que nació alguien, pues gracias a Dios. Ahí si no decimos lo contrario, ¿verdad? Excepto cuando no quieren tener al hijo, pues no dan gracias a Dios, ¿verdad? Tanto la mujer y el hombre, cuando no quieren que nazca el niño, ¿no? Porque a lo mejor no querían ser papás todavía
y bueno, pues tuvieron al hijo, y por eso a lo mejor no dan gracias a Dios, pero en general la gente sí da gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios si comemos, si no comemos, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando despertamos, cuando nos dormimos. Siempre hay que darle gracias a Dios, bendecir el día. Después en el número 6 dice: si enseñas estas cosas a los hermanos y te alimentas con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido, serás un buen siervo de Jesucristo. Es un ejemplo, ¿verdad? Y es un consejo que está dando Pablo. ¿Sí? Te alimentas de las palabras de la fe. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la devoción a Dios. O sea, muy claramente está hablando Pablo de que tengamos mucho cuidado, porque a lo mejor nos desviamos cuando escuchamos relatos o chismes o cuentos, ¿no?, de gente que dice que puede decir que no existe Dios y que Dios no te ayuda y que es todo una falsedad, como en la actualidad dicen que la palabra de Dios y la religión pues son para distraerte, para tenerte controlado, ¿no? Y empiezan a decirte cosas en contra de la fe, en contra del conocimiento de Dios. Pues aunque el ejercicio del cuerpo sirve para algo, la devoción a Dios es útil para todo. La devoción a Dios es útil para todo, porque nos trae provecho para esta vida y también para la vida futura. Si nosotros tenemos conocimiento de Dios, lo conocemos, lo amamos y lo servimos, eso es a lo que venimos al mundo. Pues siempre nos va a ir bien y siempre vamos a estar bien con Dios. ¿Sí? Y nos sigue diciendo aquí: esto es muy cierto y todos deben de creerlo, dice Pablo. Por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos. Aquí se da cuenta cómo vuelve a reiterar Pablo a nuestro Padre Dios, que es el Dios viviente, que es el Salvador. Nosotros decimos que el Salvador es nuestro Señor Jesucristo, pero aquí nos damos cuenta como Pablo, pues él es de lo judaico, ¿no? Y vuelve a decir, no está mal, simple y llanamente que pues en la actualidad nosotros sabemos que el adoctrinamiento que tenemos es doctrina de Cristo. Porque quiero aclararles una cosa, que una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de Cristo, ¿sí? Y otra cosa es la doctrina de la iglesia. O sea, son tres cosas diferentes o tres vertientes diferentes, y no es lo mismo. Una cosa es el adoctrinamiento que maneja la iglesia para que tú te acerques a Dios. Otra cosa es la doctrina de Cristo que nos lleva a nuestra salvación, y que la menciona aquí Pablo de una manera distinta. Y otra cosa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la maneja aquí Pablo de una manera muy explícita, ¿no? Y por eso dice: nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Estas cosas tienes que mandar y enseñar, le dice Pablo a Timoteo. Primero, evita que te desprecien por ser joven, porque pues sabíamos que Timoteo estaba joven, era un muchacho de 20 y tantos años, o sea que estaba muy, muy chavo. Imagínense estar enseñándole a gente grande, un joven de 20 años enseñándole a una persona adulta de 40, 50, 60, 70 años, pues, y después no judíos, o a los mismos judíos, pues la verdad era sorprendente, ¿no? No era muy agradable, y menos en aquel entonces. A lo mejor en la actualidad sí, porque un joven de 22 años pues ya terminó su carrera, su profesión. Entonces ya sabemos que pues se dedicó mínimo 15 años estudiando, pues tiene conocimiento, sabe hablar bien, escribir bien en la actualidad. Pero en aquel entonces un joven como Timoteo, pues por eso Pablo le da esa explicación que debe de tener eso. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes de ser un ejemplo para los creyentes. O sea, ¿cómo va a poder predicar? Pues con su ejemplo, con su manera de comportarse, de conducirse. Y es un mensaje que nos da a nosotros en la actualidad también. ¿Cómo queremos a la gente que se acerque a Dios y conozca a Dios? Pues siendo nosotros unas buenas personas. Así de sencillo, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a ser una buena persona? A lo mejor tú dices, soy una buena persona, y haces cosas estúpidas porque crees que están bien hechas, y no, pues están en contra de las cosas de Dios. Pero pues para ser una buena persona necesitas conocer la palabra de Dios, conocer qué es lo que Dios te está diciendo que lo hagas, de qué manera, ¿no? Porque hay gente que piensa que hacer algo y está bien hecho,
y a lo mejor Dios dice que está mal hecho. Entonces es importante conocer, amar y servir a Dios. Le dice entonces que con el ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en el amor, fe y pureza de vida. O sea, en el amor que le debe tener a los demás, en la fe que siempre debe uno estar dando gracias a Dios, y que vean que todo se sustenta con nuestro Padre Dios. Y entonces pues esa es una fe que está uno representándola ante las personas. Y pureza de vida. Sí, ahorita en la actualidad pues una pureza de vida sería un comportamiento idóneo, en el que pues para empezar no tuvieras vicios, no fueras una persona con malas conductas, que no fueras delincuente, que no fueras chismoso, ni mentiroso, ni ratero, que tuvieras paciencia, compasión, caridad. Entonces esas serían conductas, ¿sí?, benévolas, que podía referirse a pureza de vida. Le sigue diciendo, mientras llego, le dice Pablo, mientras llego allá contigo, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. Aquí es algo muy importante. ¿Cuáles Escrituras iba a leer si no había Nuevo Testamento? Pues las del Antiguo Testamento. Sí, los rollos, los pergaminos que se manejaban en las sinagogas. Acuérdense que Timoteo era hijo de padre griego, ya se había circuncidado, lo circuncidó a fuerzas Pablo, era hijo de una mujer judía, y pues los judíos lo habían aceptado por haber estado circuncidado. Y entonces, como ya era una persona mayor de edad, acuérdense que después de los 12 años ya los hombres eran mayores de edad y ya podían leer las Escrituras. Entonces Pablo le dice, lee en voz alta las Escrituras. Las Escrituras son las del Antiguo Testamento, porque también existía el Nuevo Testamento, apenas estaba por escribirse. Bueno, a lo mejor teníamos esta carta, pero pues no se les iba a estar lee, porque pues no, tenía que leerle. ¿Y qué escrituras creen ustedes que podía haber estado leyendo Timoteo? ¿Cuáles creen ustedes pueden haber sido literatura de los profetas mayores o menores? O la Torah, que es el Pentateuco, ¿no? Los demás libros no necesariamente, porque es historia, es la vida de los caudillos del pueblo judío, pero principalmente Timoteo pues iba a poner a leer la Torah, el Pentateuco, porque ahí vienen las leyes, ahí vienen la forma de comportarte, o las profecías de nuestro que se cumplió con nuestro Señor Jesucristo, que eran las de los profetas, ¿no?, para que pudieran ellos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces eran las Escrituras que Timoteo tenía que leer en público y animar a los hermanos e instruirlos. Le dice, no descuide los dones que Dios te concedió cuando por inspiración suya los ancianos de la iglesia te pusieron las manos. Porque pues los ancianos le pusieron las manos a Timoteo, y es lo mismo que a nosotros cuando fuimos bautizados y cuando fuimos confirmados. A lo mejor ya ni te acuerdas, ¿no? Mucho menos cuando fuiste bautizado, porque eras un verdadero bebé, ¿verdad? Pero a lo mejor confirmado pues tampoco te acuerdas, porque a lo mejor tenías 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, y a lo mejor se te hizo una fiesta X, porque pues en realidad la mayoría de las familias, cuando llevan a cabo el sacramento de la confirmación, lo que les interesa es la comida, la bebida, el baile, el disfrute, los regalos, y tú, siendo un chamaco, pues divertirte, jugar con tus familiares, con tus amigos, y ni te acuerdas que te confirmaron. Y pues la confirmación es de que estás tú confirmando que eres hijo de Dios y aceptas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Bueno, en concreto, o sea, en grandes rasgos, ¿no? Tiene más información, pero bueno, ahorita nada más lo estamos manejando de esa manera rapidísima. Después dice en el versículo 15, pon toda tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas, para que se den cuenta que eres un joven y que estás muy preparado y que tienes esa fe muy grande. Ten cuidado de ti mismo. Fíjense cómo le dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Es muy importante eso, porque pues no vayas a enseñar algo equivocado, porque entonces vas a adoctrinar mal. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo, dice Pablo, y salvarás también a los que te escuchan. Entonces es muy